Un muy buen programa, diverso, que íbamos a hablar de viajes, que íbamos a hablar de turismo, que íbamos a hablar de teatro, pero si hay un tema del que me parece que está bueno invitarlos a hablar y del que hablamos poquísimo, es de dinero, y especialmente del tabú que hay en las mujeres hablar de dinero. Así que es viernes, tenemos por delante un fin de semana largo, chicas, rompamos el tabú y hablemos de plata. Y vamos a conversar con una argentina que es justamente creadora de este proyecto, que se llama Amiga, Hablemos de Plata. Ella es Laura Visco. Para nosotros, buenas tardes, pero para vos, que estás en España, Laura, te digo muy buenas noches. ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Ale? ¿Todo bien? Bueno, muy bien, qué lindo tenerte, gracias además, ¿eh? Ya me imagino que vos estás empezando el fin de semana porque estás en la noche de viernes. Exacto, sí, pero no, todo bien. Igual soy una persona nocturna, esta es mi mejor hora, así que todo bien. Yo coincido, los noctámbulos, yo por lo menos a partir de las 4 o 5 de la tarde es como que entro en mi plenitud. A la mañana, siempre quiero no estar presente, ¿viste? Empiecen sin mí, ese sería mi deseo. A mí me pasa exactamente lo mismo, así que esta es mi mejor hora. Bueno, Haremos de lo que quieras. Laura, ¿cuándo nació esto de Hablemos de Plata? Amiga, Hablemos de Plata. ¿Por qué nos cuesta tanto? A ver, viene de muchos factores culturales. Creo que nos dejaron afuera de este tema durante muchísimo tiempo. No nos olvidemos que, no sé, hasta hace nada, hasta estábamos afuera del mundo financiero. Nada, nuestras madres no podían ni siquiera abrir una cuenta en el banco eh, sin tener permiso de sus padres o de nuestros padres, ¿no? Entonces, nada, es un tema en el cual arrastramos muy poco conocimiento intergeneracional entre nosotras y todavía un sesgo tremendo en cómo nos llega esa información, ¿no? Porque si bien, nada, hay un boom de educación financiera y todo eso, también la manera en que se nos habla a las mujeres es bastante sesgada y paternalista, ¿no? Como esta cosa de la mujer gastadora, Sí, sí, sí. que no se La puede controlar. shopaholic. La shopaholic, viste que todo bien, pero son cosas también muy copiadas de Estados Unidos, viste, de culturas y realidades que no son las nuestras. Y nada, un poco viendo todo eso y yo habiendo tenido que Nació. aprender de dinero desde muy chica por un montón de cosas, empecé a escribir un libro que en mitad de camino se volvió a una comunidad y ahora somos un montón de mujeres hablando de diferentes temas de dinero. Laura, vos recién decías, bueno, hay quizás un poco de, en este concepto de la shopaholic, la mujer compradora, un poco de impronta del consumo o de la idiosincrasia norteamericana. Pero vos viviendo en España, ¿qué rasgos encontrás comunes en esta suerte de tabú generalizado o de corrimiento de la mujer en esta materia en el mundo entero? La sociedad argentina, las europeas e incluso Estados Unidos. ¿Cuáles son los puntos que tenemos en común para pararnos en un lugar y de allí poder reconvertir esto? Sí, a ver, creo que los puntos comunes es en todas partes ganamos menos. Claro, O sea, ya empezamos, empezamos mal. contamos contamos con menos ingresos ya de base, ¿no? Desde el vamos. Y también hay un tema de cómo esta educación se da en casa, ¿no? O sea, yo recuerdo conversaciones, no sé, de mi padre enseñándole cosas de dinero a mi hermano, pero no a mí. Después, bueno, más adelante pudimos tener esa conversación, ¿no? Pero hay un montón de cosas de información con respecto al dinero que no nos llega, que le llega al hombre y que no le llega a la mujer. Y me parece que estos son factores culturales comunes, no importa la idiosincrasia. Nada, el tema del dinero es algo que nos pasa por al lado, literalmente, pero es como que nunca Pero nos no nos llega del todo, atraviesa. no nos atraviesa. Y eso Y de genera hecho, como una esto que vos decís sigue siendo, respecto de la diferencia, la brecha salarial, sigue siendo un tema que nos atraviesa a todas en todos lados. De hecho, es muy, muy actual una declaración de Ellen Pompeo, que es una de las protagonistas, sino la gran cabeza de Grey's Anatomy, serie súper famosa, norteamericana, contando que la brecha salarial entre ella y el protagonista masculino era inmensa. Y es una declaración de las últimas horas, entonces es algo todavía muy fresco. No hay un ejercicio de cambiarlo.
de a poco hay una idea, hay una intención de las mujeres de pelear por lo suyo. También ya hay, me parece que un cambio de algunos hombres de actuar de una manera diferente, ¿no? Frente a esta situación, tener un gesto de bancar a la mujer como par. Pero por ahora no dejan de ser excepcionales. No, claramente. Bueno, justo este tema me toca muy de cerca, porque nada, no lo puedo contar con muchísimos detalles, pero tengo un tema de brecha salarial con un ex empleador, por el cual llegué a una demanda. Nada, me animé a hacer una demanda, cosa que no sucede No, muchas veces. Y también no sucede porque no tenés información, ¿no? Y no sabes muy bien cómo, ni siquiera si hay lugar para una demanda, ¿no? claro. Y ni siquiera cómo es la ley, si contempla que esto es realmente discriminación o no. Me encontré muy sola nada, en ese camino. Y de hecho, ahí fue donde en un punto también decidí hacer este proyecto. Reforzar la idea de hablar. Exacto, me pasaba que me enteré porque la persona que tenía mi mismo puesto me contó abiertamente cuánto ganaba y había una diferencia entre nosotros. Y después cuando me pongo a investigar, siempre había una diferencia. Claro. Entonces, claro, yo me agarro de ese antecedente y hago mi caso, ¿no? Y fue como muy en solitario, o sea, porque no hay ningún tipo de precedente, no es que te puedes Salvando las agarrar de... diferencias, cuando hay mujeres que sufren violencia de género, que hay infinidad, ¿no? Son caminos que haces muy en soledad. Y los primeros que te hacen sentir solo son justamente aquellos que te deberían respaldar, ¿no? En el caso de las mujeres, todo el ecosistema de la justicia, de las fuerzas de seguridad que deberían ampararte y ser los primeros en abrirte la puerta. Pero acá es donde estamos parados. En toda esta historia de discriminación, de no acceder a los mismos derechos, de no tener las mismas posibilidades, pero también paradas en este deseo de hablar y que ese sea el disparador para ir hacia un futuro distinto. Así que desde esa plataforma, ¿cuáles son las primeras recomendaciones que vos das para cambiar? Bueno, primero entender también tu historia con Ujú. respecto al dinero, o sea, todos tenemos una y me mata muchas veces cuando se dice, no, bueno, vos deberías hacer esto, no, depende de tu historia, vos tenés con un montón de cosas que traes con vos, que hacen que vos nada, tengas ciertos patrones con respecto al dinero, ¿no? Es nada, entender tu historia seguro. Después, negociar hasta el último centavo que puedas negociar en tu sueldo. O sea, nunca No hablamos tener de esto. vergüenza. No tener vergüenza de negociar. Yo estuve del otro lado muchísimo tiempo, que fui jefa de una agencia y departamento, trabajé en publicidad muchísimo tiempo. Los hombres te negocian el sueldo todos los años. Bien. Tengan razón o no de hacerlo. Vienen y se inventan un aumento de sueldo. Las mujeres, en serio, de la cantidad de empleadas que tuve, ninguna me vino a negociar. Siempre los aumentos los daba yo y les explicaba por qué se lo estaba dando para que no repitan este hecho de no negociar con otros empleadores, ¿no? Nada, negociar tu sueldo es fundamental. Nada, hablar en dinero en pareja, o sea, casarte con una persona o juntarte con una persona y no estar en la misma a nivel dinero es suicida. Y son conversaciones que las Que tenemos hay que a lo tener, último. porque se puede dar, ¿no? Que tengas un amor que no sea exactamente, que no te ubique en una misma escala social, ¿no? Pero en todo caso, esa brecha lo que tiene que ser salvada es con palabras Exactamente. Y entender y dejar que es claro, importante ¿no? Todo. todo, entender si el otro tiene deudas, si no tiene deudas, Claro. hablar un montón de cosas que, nada, la relación con la deuda del otro, nada, son como dos historias financieras que se juntan, ¿no? Con todas nada, las cosas que traen de antes y eso, la verdad Bien. que no hay que dejarlo para el final, siempre lo Tal dejamos para cual. el final, no te digo la primera cita porque es mucho,
pero Pero hablar de dinero. ponerlo entre los del top 10, ¿no? Para plantear las cosas. Bueno, el tema es largo y apasionante. Lógicamente me encantaría quedarme muchísimo tiempo más, pero creo que lo sustancial está dicho. Es perder el tabú, sentir que somos sujetos de derecho, que nos merecemos lo mismo de acuerdo a nuestras capacidades, y que después lo importante es hablar, ¿no? Y tener la capacidad de expresar lo que nos pasa y de defendernos. Así que Laura, pasanos redes sociales para decir, para saber dónde encontrarte. Sí, es amiga Hablemos de Plata en Instagram y también ahí en el link se pueden suscribir al newsletter y bueno, más adelante va a estar saliendo el libro. Así Las que argentinas estamos un poquito más merosas, pudorosas que las españolas para hablar de plata, porque fui hace un año y pico y noté a las españolas muy empoderadas en algunas cosas. súper empoderadas, no en dinero. Acá el dinero es un gran tabú, gran tabú. Todavía. Nosotros mucho más de dinero por nuestra situación económica, la coyuntura hace que estemos hablando de tipo de riesgo país, de cosas, viste, bastante nada, más elevadas. No, acá no se habla para nada, es Bueno, lo contrario. como decía Almodóvar, hable con ella. Así que si no están empoderadas, hablen con Laura Visco. Laura, gracias, ¿eh? Gracias a vos, muchísimas gracias. Te mando un abrazo enorme. Bueno, conversábamos con esta argentina viviendo en España. Hay temas de los que hay que hablar y a veces estos espacios, viste, que te da el fin de semana largo, la rutina, el vértigo, la locura del día a día, por ahí no te permiten meter a fondo estas otras cuestiones que son importantes. Así que quizás esta es la ocasión para dedicarte un ratito a sentarte con una amiga y decirle, amiga, hablemos de plata, que vale la pena.